A continuación vamos a tener un panel que estará moderado por Paulina Rojas Paredes. Ella es jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno, INACH. Les recuerdo que pueden hacer consultas y comentarios a través de los chats de Facebook o de YouTube. Hola, buenos días a todos y todas. Primeramente quiero felicitar a la señora Caterina Ibacache por la organización de este seminario en línea. Por supuesto, agradecer a la Secretaría Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por la invitación a este seminario, por moderarlo especialmente. Muchas gracias por ese honor que tengo de poder presentarles, tras estas introducciones magistrales, al primer panel de este seminario que gratamente aborda la Antártica. Un espacio consagrado a la paz y a la ciencia, en donde el arte también encuentra una fuente de inspiración y un lenguaje para masificar los valores que rigen en tan particular territorio. Hoy estamos transmitiendo desde el Estrecho de Magallanes y tendremos la oportunidad de conocer 3 visiones hacia el sur, desde la artesanía, el arte y la ciencia. Hoy nos acompañan Marcela Alcaíno, maestra artesana de larga trayectoria, reconocida en Chile el año 2015 por su excelencia y también por la UNESCO el año 2016. Ella es una orfebre magallánica que ha plasmado la belleza del patrimonio natural austral en sus creaciones, lo que aborda como una fuente de inspiración y además como un lenguaje de divulgación de conocimiento científico. También nos acompaña Alejandra Pérez, una artista visual y doctora en medios de la creación por la Universidad de Westminster. Ella es actualmente integrante del Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno, ha diseñado exhibiciones itinerantes, las ha adaptado a versiones virtuales, explorado también contenidos sonoros y hoy nos va a hablar al respecto de arte ecofeminista en la Antártica. En este panel también estará el doctor Marcelo Lepe Cartes, quien es hoy el director nacional del Instituto Antártico Chileno, un paleontólogo e incansable divulgador de la historia natural del sur, quien nos va a hacer viajar millones, normalmente nos lleva a viajar por millones de años hacia atrás en el tiempo para darnos a conocer el patrimonio paleontológico regional, pero hoy día se va a acercar unos cuantos millones hacia el presente y vamos a abordar un material especial que se ha preparado este año en el INACH para conectar el descubrimiento, entre comillas, para que no se enoje nuestra audiencia, del Estrecho de Magallanes con la exploración antártica, ¿sí? Así que para partir entonces le damos la bienvenida a Marcela Alcaíno, que va a hacer la primera presentación. Ahí me veo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Paulina, por la bella presentación que has hecho de mi persona. Voy a compartir la pantalla. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Voy a compartir la pantalla, voy a compartir un documento. Ahí está. Inicio video. Ahí. Bueno, muy buenos días
a todos. Yo soy Marcela Alcaíno, soy orfebre, como decía la Paulina, soy artesana, orfebre, joyera platera y bueno, no soy especialista en dar charlas, así que les pido por favor paciencia y comprensión si me equivoco o pasa algo en la presentación. Yo soy magallánica. La diapositiva que ustedes están viendo es la tumba de mi tatarabuela, ella, María del Tránsito Leiva de Taboada, que está sepultada en la isla Kruger, la isla de los muertos, ¿no es cierto?, frente a Puerto Natales. Ella es mi antepasado más lejano que yo puedo identificar y que conozco. Yo no he tenido la oportunidad de visitar ese lugar, pero ella es mi antepasado más directo y ella es la madre del caballero ahí de pelo blanco. Se casó con la señora que está abajo conmigo y arriba está mi abuela, ellos son mis antepasados. Mi abuela con mi abuelo tuvieron un negocio aquí en la calle Boris que se llamó Casa Liberty durante muchos años, antes estaba al lado de del cine Gran Palace cuando existía. Yo crecí en ese ambiente de la tienda de mi abuela, de las costuras, de los tejidos, de los hilos, y bueno, y he descubierto con los años que muchos de los no sé, por recursos estéticos que he aplicado durante mi trabajo ahora de adulta, yo creo que los adquirí en ese negocio de mi abuelita en el que yo crecí de chiquitita. Y que bueno, cuando ellos murieron yo tuve a mi cargo durante 2 años. En esta diapositiva estábamos las 4 generaciones, mi bisabuela, mi abuela que en esa época tenía mi edad, mi mami, y bueno, y la chiquitita soy yo. Contextualizo yo esto y muestro estas fotos acerca de mi familia, la foto de mi tatarabuela, porque a mí me interesa dejar bien presente que el motivo de mi inspiración parte por mis antepasados familiares, que fueron las personas que en el fondo, parte de las personas que ayudaron a formar esta ciudad, a fundar esta ciudad, que trabajaron con todo lo difícil que era en el pasado para que nosotros estemos viviendo hoy en este lugar. Y es más, la casa en la que yo habito ahora, que es donde está mi escuela, donde está mi taller, esta casa la compró mi bisabuelo en 1904 más o menos. Él era panadero en la panadería de Musac, y la verdad es que es gracias a su esfuerzo que yo tengo esta hermosa casa donde puedo practicar mi arte. Este arte yo lo aprendí viajando a dedo de una manera muy urbana por América Latina entre como el 87 y el 92. Yo viajaba como artesana, hippies, artesas, nos decían en esa época, y esa fue la manera que tuve yo de aprender o de empezar realmente a aprender el oficio de la orfebrería y la metalurgia, que es lo que he hecho durante toda la vida. De eso ya han pasado, ¿no es cierto?, muchos años. Y bueno, yo he formado talleres, he tenido escuela durante este tiempo y mucha gente me ha apoyado de diferentes formas, y también instituciones durante estos años para poder ir desarrollando esta artesanía que en principio, digamos, cuando yo retorné de mi viaje, partió con una investigación enfocada especialmente a la cultura Selknam. ¿Esto por qué? Porque cuando yo estuve viajando yo me di cuenta, digamos, de la importancia de los pueblos que los pueblos originarios tenían en el resto del continente latinoamericano. Y esa conciencia, cuando yo volví, bueno, y me quedé, me dio como la claridad de poder investigar y rescatar esto que está en el pasado, porque bueno, los que son más grandes recordarán que en las décadas de los 90, en la década de los 80, los pueblos originarios la verdad es que no eran muy conocidos ni tampoco formaban parte de nuestra identidad como lo es ahora. Y bueno, y en base a esta investigación respecto de los Selknam, ¿no es cierto?, surgieron diseños, trabajos y las primeras colecciones que mostraban los espíritus del Jaín y al pueblo Selknam representado en el trabajo con plata, que es el material que es mi sustrato, digamos. Yo soy joyera, o soy orfebre, más soy joyera platera. Entonces, bueno, aquí en las diapositivas les muestro distintos trabajos respecto de estos pueblos originarios que se han hecho en el taller y que, bueno, ya lo hago hace muchos años y lo sigo haciendo, y también, digamos, de ahí partí con los Selknam, y de ahí, bueno, me pasé a los Aóniques, ¿no es cierto?, los tehuelches que habitaban aquí desde la orilla del Estrecho Magallanes, digamos, hasta arriba Puerto Santa Cruz, y bueno, trabajé una serie como nada de figurativa, más bien abstracta respecto de las leyendas tehuelches, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta diapositiva que les muestro ahora, yo representé las lágrimas de Coosh, que es una leyenda que tiene que ver con los inicios del pueblo tehuelche.
por poner un ejemplo, aquí hay también diseños de quillangos, pintura rupestre, todo esto, digamos, dentro de una investigación no solamente relativa a la parte histórica, sino también a la parte técnica, cómo ocupar el metal para poder representar estas figuras, estas pinturas rupestres, cómo complementarlo con mi trabajo, y bueno, y al mismo tiempo transmitir este conocimiento respecto de los tehuelches y de su cultura. También, brevemente les cuento, hice en base a esa colección Oniquén una alianza poderosa con Jardín Infantiles, y salió este proyecto que se llama Talenque, donde es un trabajo que se hizo con niños, donde los niños desarrollaron dibujos, hicieron exposiciones, trabajaron en el taller, conocieron el taller. Yo iba al jardín infantil y trabajamos con ciertas herramientas con los niños disertaban también, y aquí tomé dos temáticas. Primeramente fue el mundo tehuelche, y después los niños disertaban acerca de sí mismos, de su experiencia de vida. Estamos hablando de niños de 4 o 5 años, por ejemplo, aquí hay un niñito disertando. Y bueno, las temáticas que trabajamos con los jardines infantiles fueron el mundo tehuelche, la fauna local, la Antártica, hicimos una en la Antártica muy bonito, y después uno que se llamaba Conociéndose a sí mismo, que eso lo desarrollamos con el Jardín Infantil Pequeños Artistas, que está aquí arriba, al frente de mi casa, casi en la cuadra arriba de mi casa. Y bueno, y lo hicimos durante varios años. Ahora ya no lo podemos hacer porque los jardines particulares ya no tienen kinder y pre-kinder, los tienen los colegios. Tengo un trabajo, por ejemplo, aquí la niñita se dibujó ella, qué sé yo, y la coronación del proyecto de todos los años era entregar una pieza donde el niño, que representara el dibujo del niño, en este caso a ella, en el caso de la Antártica, piezas acerca de la Antártica, y era un proyecto muy, muy bonito. Y bueno, también es interesante mostrarles la colección botánica, donde yo trato de rescatar la belleza, el patrimonio natural que nosotros tenemos mediante una técnica que se llama vaciado la cera perdida, donde la idea es tratar de reproducir de manera fiel las hojas, las ramas, en fin, lo que se pueda, porque no es tan fácil, las cosas muy delgaditas cuesta un poco, del patrimonio natural de nuestra patria magallánica. Y ahí hay varios, ¿cómo se llama?, trabajos que son de esa colección en particular. Y bueno, a lo que me invitaron, lo que nos convocó aquí, en realidad, hablar acerca de la Antártica, hablar acerca del océano, hablar acerca del estrecho. Y en ese sentido, lo que yo quiero contarles es, bueno, después de esto que les mostré antes, vino esta convocatoria que hizo el Consejo de la Cultura en aquella época durante la administración de Paola Besani, donde fuimos 3 artistas seleccionados que visitamos Antártica, ¿no es cierto? Estuvimos navegando varios días en el rompehielos Viel, y bueno, y fue una experiencia maravillosa. Estuvimos con Mauricio Valencia, ¿no es cierto?, un artista plástico hiperrealista muy, muy importante, y con Andrea Araneda, también una artista plástica que es relevante aquí en la región. Y bueno, nos acompañó Gustavo del Consejo, y bueno, viajamos por diferentes lugares. Yo creo que el más hermoso que visitamos fue la Bahía Paraíso, a quien corresponde esta foto, y después de eso, la idea, digamos, era la inspiración para crear obras, ¿no es cierto? Bueno, yo creé obras, y estas obras fueron expuestas en el Centro Cultural Mapocho en Santiago, y bueno, y posteriormente a la creación de la obra grande que se exhibió en este centro cultural, hice una colección antártica que la hice en base a la experiencia que tuvimos allá. Y por ejemplo, en el caso de los pingüinos, tomé pingüinos que yo había visto, y esos mismos pingüinos los seleccioné, los transformé y lo convertí en piezas. ¿Por qué les menciono esto de los pingüinos? Porque en realidad yo antes de eso nunca hice pingüinos, porque no encontraba que los pingüinos estaban tan asociados a nuestra identidad, muy a pesar de que cuando nosotros viajamos al norte, no sé o no, les ha pasado a la gente que nos pregunta, allá a Punta Arenas los pingüinos andan en la calle, ¿a qué no le pasó eso? Bueno, a pesar de eso, yo no había hecho pingüinos hasta que hice este viaje y los vi, y estuve como presente ahí en su hábitat, yo en el hábitat de los pingüinos.
Y bueno, y de ahí hice también un trabajo relativo como a la fauna, asociada al océano y a la Antártica, y también yo creo que una de las cosas importantes de esa residencia fue el contacto que pudimos tener nosotros los artistas con los científicos, ¿no es cierto?, que se encuentran trabajando en Antártica y que hacen investigaciones asociadas a diferentes áreas que son muy importantes y que la gente no, efectivamente muchas veces no sabe. Muchas veces no sabe. Yo recuerdo claramente una muchacha que se subió al barco de alguna parte y que venía de una base y ella estudiaba la garrapata del pingüino con un investigador local, la garrapata del pingüino, o sea, cosas súper específicas que es probablemente difícil que sus estudios, sus resultados lleguen a la gente. Entonces, bueno, de esa observación, ¿no es cierto?, de eso yo me di cuenta que había muchas cosas que eran crípticas para la comunidad en general y muchas cosas que además de hecho no se veían. Entonces la colección pasó a llamarse Colección Antártica, se llama Colección Antártica y el misterio bajo el mar, y yo empecé a construir piezas que están ocultas en el océano, que uno no las puede habitualmente mirar. Y también tuve la oportunidad de conversar con científicos que trabajaban, ¿no es cierto?, con microalgas, con diatomeas, ¿no es cierto?, fitoplancton microscópico que uno no puede ver a simple vista. Y entonces tuve la idea de poder reproducir estas diatomeas, estas microalgas que son muy bonitas, que uno nunca las puede ver, pero que tienen un entramado dentro de un exoesqueleto de sílice bellísimo que la naturaleza reproduce. Entonces, la idea mía fue tratar también de reproducir estas diatomeas en el metal y también transmitir la importancia de estas mismas a las personas. Entonces, esta posibilidad de crear piezas en torno bueno, al océano, a la Antártica, a las cosas que uno no puede ver, al trabajo que hacen los científicos, me impulsó a participar ¿cómo se llama?, de un grupo de divulgación de la ciencia, que fue una cosa un poco fortuita, que sucedió gracias a la colaboración de mi compañera colega Jacqueline Parada, con quien participamos de un congreso de ciencias del mar, y vino un grupo de gente de otras zonas del país, y hicimos el primer encuentro en el taller, que son unos eventos que realizo yo aquí en mi casa y en mi escuela. Y ese encuentro en el taller fue el encuentro de arte y de ciencia. Por aquí tengo el afiche. Bueno, son los cefalópodos. Ese encuentro de arte y ciencia, la verdad es que nos impulsó, este fue el 23 de abril, no me pregunten el año porque no me acuerdo, pero fue hace bastantes años atrás, donde participaron gente del norte y gente de acá, que ya estaba trabajando en el rescate de elementos asociados a la ciencia y en su transmisión. Y bueno, y este pequeño grupo que se formó ahí, en este pequeño grupo hemos seguido participando en otros eventos relativos a la ciencia, hemos estado en congresos, en universidades, pero yo creo que lo más importante de esto es la unión virtuosa que sucedió, ¿no es cierto?, entre científicos, académicos y artesanos, artistas, creadores, porque se completa este círculo cuando uno como artesano expone en la feria o expone al público y traduce el trabajo y la información del trabajo hacia la comunidad. Yo creo que esa unión es muy importante, y es importante también extrapolarlo hacia los colegios. La verdad es que yo pienso que iniciativas como la que tuvo la INACH con su proyecto Antarcticano, yo creo que eso es algo que tiene que repetirse en el tiempo. Yo los insto, y a otras no sé, instituciones, a tratar de que la gente pueda crear artesanía. Lo digo brevemente, el proyecto Antarcticano fue un proyecto en el que se incorporó a artesanos locales a inspirarse y a trabajar respecto de la Antártica y del océano, y yo creo que fue muy interesante. Aquí en esta foto está mi colega Eliana Ibacache. Ella hizo un trabajo muy lindo respecto de los líquenes y bueno, y continúa en eso. También estos que son unos plesiosaurios, ¿cómo se llaman estos?
y ictiosaurios, ballenas, ha hecho ella con el oficio que maneja, que es el oficio textil. Y bueno, también tenemos el hermoso trabajo que Jacqueline Parada hace, ella ciencia hecha a mano, ustedes pueden mirar acá, diatomeas, ballenas, que todos los distintas especies marinas, que ella las plasma en la cerámica de una manera muy bella y ella está siempre trabajando y también es un tremendo aporte a la difusión de la ciencia. Ahí está la Jackie, un saludo para la Jackie, ojalá que esté mirando. Ese también es ¿cómo se llama? Una microalga, todo ese trabajo de la Jackie muy bonito. También tenemos el caso, por ejemplo, de Luisa Bustamante. Ella también trabajó en el proyecto antarcticano y hizo este ictiosaurio, que ya lo ha presentado hasta en el extranjero. Y este es el caso de ella, es una chica que no es de acá, es del norte, pero quiero mencionarla porque ella tiene un trabajo muy lindo, ella es académica en la Universidad de Conce, se llama Fernando Oyarzún, muy buena, y ella hizo ese contacto, digamos, con el arte y la ciencia, y hace estas piezas tan hermosas, muy figurativas de cerámica y gran formato, que yo les recomiendo visitarla. A Fernando Oyarzún, su trabajo es muy lindo y también su aporte es grande. Y por último, quiero mencionarles a Juan Carlos Orellana, un colega orfebre de Coya, trabaja en cobre, y él también, la verdad es que tiene un trabajo hermoso respecto de diatomeas, gran formato, todo en cobre, repujado a mano. Venía él ahora este año dentro de un proyecto frontal que yo estoy trabajando, que se llama Gran Colección de Artes Generales Magallanes 2020, era un trabajo de inspiración de 18 artistas respecto al Estrecho de Magallanes. Bueno, por supuesto eso no va a suceder, esperamos el próximo año tenerlo acá con una hermosa exposición donde él muestra las diatomeas en un microscopio, especialmente está diseñado para niños, qué sé yo, y después las muestra su trabajo manual en, ¿cómo se llama?, en un gran formato muy lindo, así que espero poder tenerlo a Juan Carlos el otro año acá. Y bueno, yo les he nombrado a estas personas y he contado un poco esto porque yo creo que lo importante que hay que hablar respecto de la artesanía y de la divulgación de la ciencia es eso. ¿Cuántas personas estamos trabajando en esto y cómo podemos mostrarnos? Y en ese sentido, yo les pido a las instituciones que incorporen a los artesanos, que incorporen a los divulgadores de la ciencia, o a los divulgadores de la historia, de la cultura, en sus currículum y en sus actividades, especialmente lo que tiene que ver con los niños. Para mí lo ideal que también en los colegios en el futuro existan talleres donde los niños de chiquitos puedan empezar a tener experiencias con diferentes materialidades y diferentes temáticas. Pero para que todo esto suceda, yo creo que lo más importante es que exista este círculo virtuoso donde todos podamos estar en una misma sintonía, trabajando para que nuestra comunidad entera aprenda, esté más informada y tenga más fuerza todavía la identidad. Yo no sé cómo estoy con el tiempo, más o menos, como uno aquí no interactúa, no escucha nada, pero si alguien me puede decir, yo creo que eso sería todo. Y bueno, esos son los trabajos de Juan Carlos, se me había olvidado pasarlos, mírenlo. Entonces, todo está hecho a mano, en cobre, son piezas grandes. Así que, bueno, eso. Muchas gracias a todos y bueno, de ahí conversamos si tienen preguntas, alguna cosa, y gracias al Ministerio por esta oportunidad de charlar. Muchas gracias, Marcela, como siempre muy interesante tu trabajo, tus fuentes de inspiración. Yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en este taller que se hizo de platería para personas cahuéscar acá en Punta Arenas, donde efectivamente tú de manera muy generosa aportaste con el conocimiento, el trabajo en la plata, y los artesanos y artesanas cahuéscar que participaron aportaron con su conocimiento en las técnicas de tejido y de fabricación de joyas a partir de elementos que son importantes para su cultura. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita y muy gratificante. Así que ahora volvemos con Paulina Rojas para continuar con este panel. Gracias, Blas, por ese enlace. Efectivamente, una muy interesante presentación de Marcela Alcaíno y todo este núcleo de gestión en el fondo de la cultura que encarna ella a través de la artesanía y cómo va cruzando con distintos puentes, que es justamente el llamado que las instituciones también le hacen a la ciudadanía, ¿no? A que exista también un interés de parte de la comunidad y que nos fuerce y nos obligue desde las instituciones a atender estos puentes que es tan interesante.
Marce, muchas gracias. Vamos quédate conectada porque la idea es que las personas también nos vayan dejando sus comentarios, sus consultas y al final, después de que exponga también Alejandra Pérez y Marcelo Lepe, podríamos reunirnos todos y atender algunas consultas. Vamos a dejar un poquito la artesanía entonces para adentrarnos ahora al mundo del arte, en la voz de una artista, por supuesto, que es Alejandra Pérez, integrante actual del equipo de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno y quien tiene muchos estudios respecto del arte en la Antártica y nos va a presentar hoy día su particular visión del arte ecofeminista. Bienvenida, Alejandra. Hola, buenos días. Gracias, Paulina. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Efectivamente, hoy voy a hablar sobre las artes visuales en Antártica. Para partir, voy a decir que el arte visual en Antártica tiene un contexto que es internacional, está mediado por el sistema de tratado antártico, como voy a exponer en la siguiente presentación. Parto con esta lámina, esta foto del telescopio BICEP-2, Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, en el polo sur, en la base de Amundsen Scott. La foto tiene el crédito de Reuters y la posteó una curadora relacionada con el arte polar, Nicola Triscott. La comparto para abrir la presentación porque el arte en Antártica podríamos decir que tiene 3 épocas que están ligadas a las épocas de la exploración, estudiadas por el historiador de la exploración Stephen Pyne. Una primera etapa, que sería la etapa heroica, que está mediada por las circunnavegaciones alrededor del territorio antártico y el ártico también. También está mediada por la conquista del Polo Sur. El arte que acompaña a esa etapa de exploración es principalmente la pintura y el dibujo. Cuando se conquista el Polo Sur, comienza una segunda etapa de exploración. De hecho, Stephen Pyne nombra a Scott, si bien no fue el ganador, digamos, de esa conquista, en su vuelta del Polo Sur, Scott recoge piezas fósiles, entonces pasa un tiempo geologizando antes de morir, y se le asocia entonces a la segunda etapa de exploración esta relación con la ciencia. Ya no es solo la conquista del Polo Sur, sino que es la realización de la ciencia en Antártica. Esta segunda etapa de exploración en el arte está representado sobre todo por la práctica de la fotografía, con exponentes como Herbert Poynting, que acompañaron en la expedición de Shackleton, por ejemplo. Esta segunda etapa de exploración culmina con la estadía en solitario del almirante Byrd en el Polo Sur. Y abre a una tercera etapa, que es la que vivimos actualmente, que la nombra Stephen Pyne, en que Antártica ya no es solo un objeto a conquistar, sino que es la puerta a la conquista del espacio exterior. Y ligado a esta nueva representación está, por una parte, la ligazón estrecha entre el arte y la ciencia, y por otra parte, la confluencia de distintos medios en la práctica artística. Entonces podríamos aventurarnos a decir que esta tercera etapa de exploración de Antártica tiene que ver con el uso, por ejemplo, de los nuevos medios, de tecnologías. Y voy a hablar también un poquito sobre eso. Como decía, Antártica, el arte en Antártica tiene un contexto internacional, y así lo demuestran varias exhibiciones que se han dedicado al tema. Además de corrientes en la humanidad, en la literatura y en las artes visuales, en la crítica del arte, representada por un grupo, digamos, de autoras llamadas ecofeministas. Voy a nombrar eso al final, pero voy a nombrar las exhibiciones, por ejemplo,
que han sido paradigmáticas a nivel internacional, por ejemplo, Vanishing Ice, Alpine and Polar Landscapes in Art, del año 2014, curada por Bárbara Matilski, el seminario Polar, el arte y la ciencia del cambio climático, realizado en 2007 en la Biblioteca Británica, fue comisionado por el grupo The Arts Catalyst. Por otro lado, también se han editado publicaciones importantes como Farfield, Cultura Digital, Cambio Climático y los Polos, IceLab, Nueva Arquitectura y Ciencia en Antártica. Otros ejemplos relevantes para esta discusión es la Conferencia Feminista y Académica, desarrollada, organizada por la astrónoma Laura Kay en el Ártico, sobre el Ártico y la Antártica. Eso fue el año 2008 en el Barnard College. Y por otra parte, la conferencia de Antropoceno Feminista, o Feminismo y Antropoceno, que se realizó en Milwaukee en el año 2014. ¿Ya? Esto para decir que hay un grupo de exponentes mujeres que están impulsando varias discusiones y problematizaciones sobre las representaciones de Antártica. Entre ellas, las más conocidas son Elizabeth Lynn, que estuvo, si no me equivoco, el año pasado acá en Punta Arenas en una conferencia en la Universidad de Magallanes. Elena Glassberg, Catherine Yusuf, Laura Kay, Lisa Bloom, y bueno, todas estas autoras combinan sus prácticas desde la geografía, la astronomía, la historia de la ciencia y la literatura, dando un enfoque ecofeminista que está representado o caracterizado por la interseccionalidad, es decir, el desarrollo de interpretaciones interdisciplinares y transdisciplinares, además de una puesta en cuestión de la representación dominante de Antártica, que normalmente ha estado mediada por la representación sublime, que nos pone a Antártica como un objeto distante a conquistar en una relación jerárquica, y a la gente que accede a la Antártica como un grupo exclusivo que tiene acceso a este territorio. Estas artistas ponen en tensión esas características. Antes de continuar, quisiera hablar sobre las representaciones locales de Antártica. Yo creo que ya a estas alturas en Chile se han desarrollado varias experiencias, varios trabajos de artistas. Nos precede la literatura. Creo que esto ha pasado a nivel internacional. También la representación de Antártica ha sido definida primero en la literatura y luego en las artes visuales. En Chile pasó lo mismo. Tenemos a Francisco Coloane y Gabriela Mistral como exponentes destacados, y ellos nos han mostrado Antártica en el camino a buscar, a perseguir las ballenas, o en búsqueda del padre perdido entre las olas, pero en todo caso a través de la experiencia. Y además que Gabriela Mistral nos indica sobre el conocimiento que el pueblo yagán tiene acerca del acuario polar, que ella lo destaca. De todas maneras, en las artes visuales, la representación de Antártica en Chile ha estado mediada por la representación sublime, en que el lugar del héroe o el lugar del contemplador ha tenido un lugar preponderante. En este sentido, las poéticas del vacío y la soledad de los hombres han tenido un lugar de énfasis. Ya, sin embargo, una de estas dimensiones de la representación de la Antártica se topa con un sesgo que ha sido mencionado, por ejemplo, por Joaquín Bascopé,
el autor antropólogo, doctor en sociología, que habla sobre este sesgo geográfico norte-sur, en que se orienta el territorio a la administración metropolitana desde las urbes centrales como Londres, Santiago y Buenos Aires. Y señala Vascopé, por ejemplo, el rol del geógrafo militante que durante el siglo XIX se dedica a producir imágenes del sur. Y esto lo veo muy similar a algunos trabajos que se han promovido en nuestro medio local, en la representación de Antártica. Y volveré a este punto porque creo que la reorientación hacia la geografía fuego-patagónica que propone Joaquín Vascopé es interesante y podría brindar ciertas claves para un desarrollo distinto, no heroico del arte antártico. Antes de volver a eso, entonces quiero nombrar algunos artistas que han desarrollado obra sobre Antártica. Por ejemplo, están los trabajos de Gabriel de Fabrero, Moonsalter Eden del 2013, Dinámica del Vacío de Ariel Bustamante del 2013, también La Isla de los Pájaros Sombra de Tiziana Paniza del año 2017. Otros artistas que se han embarcado en expediciones a Antártica, entre ellos Gianfranco Foschino, por ejemplo, con sus obras Bellinghausen y Fields Bay. Este es un ejemplo relevante para hablar acerca de que la representación de Antártica de estos artistas muchas veces involucra su forma de marcar el territorio, su propia forma de marcar. No hay una diferenciación, digamos, entre la subjetividad artística y la representación de Antártica. Otros artistas se han dedicado a la representación de la extinción durante el Antropoceno, en la creación de imágenes respecto al derretimiento de los hielos, por ejemplo, como la obra hidropoética del 2015 de Sandra Ulloa y Natalia Álvarez, la obra Tarquina, por ejemplo, de Macarena Perich del 2018, y por último otras obras que se dedican a desarrollar imágenes del misterioso sur o del extraño sur, como la misma obra de Tarquina, de Perich, y Terra Australis Ignota del 2019 de Nicolás Sperza. Esta obra, por ejemplo, que vemos acá es Fields Bay de Gianfranco Foschino del año 2016. Esto es lo que yo decía, que no solamente se representa el territorio, sino también el marco, el encuadre que hace el artista de esa experiencia. Entonces, aun cuando las prácticas artísticas representan a Antártica predominantemente como un objeto distante, hay otros trabajos que quisiera mostrar que se han dedicado más bien a la utopía del fin de la distancia y que desarrollan dispositivos artísticos, digamos, desde una perspectiva ecofeminista, porque es una perspectiva que combina métodos, combina ámbitos del saber, del conocimiento, y que en el contexto internacional han sido estudiadas en profundidad, por ejemplo, por Elena Glassberg, y donde ella describe el arte de artistas como Anne Noble, Judith Herskov, Connie Samaras, que transgreden, digamos, las limitantes del acceso al territorio a través de técnicas como la disolución de la teoría y la práctica, en general la disolución de las fronteras, un regreso hacia el cuerpo y los cuerpos y las materialidades, y también promueven un enfoque que descentra la figura de lo humano, llevándolo hacia el territorio, hacia la Antártica como entidad material. Voy a volver, antes de ir a los ejemplos contemporáneos, a un viaje del siglo XIX
Aquí estamos viendo las costas antárticas descubiertas por el comandante Charles Wilkes. Este viaje, bueno, si pueden verlo, se alcanzan a ver las costas, se ven como montañas, se ven hielos. Este viaje fue, según la geógrafa Catherine Yusuf, fue retomado por Edgar Allan Poe en la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket del año 1838. Yusuf largamente analiza el caso del comandante Wilkes, porque Wilkes fue denostado por inmoral, por establecer una cartografía falsa, ya que estos territorios que él dibujó no fueron encontrados nuevamente y se hizo un juicio. Entonces Yusuf lo defiende, ahora desde la distancia temporal, lo defiende porque ella dice que seguramente Wilkes sí vio lo que vio, solo que fue transitorio. Y entonces remarca el tipo de naturaleza geofísica de Antártica y el desafío que impone sobre la percepción humana. Yusuf dice que tal vez lo que Wilkes vio en su viaje fue un espejismo superior. ¿En qué consiste esto? En que una imagen invertida se pone sobre la imagen y representa algo que se ve más allá en la distancia, pero por las condiciones geofísicas de una atmósfera hiperrefractiva se produce este espejismo superior, y quizás sea esta la razón de los dibujos de Wilkes. Entonces, ¿a qué apunta Yusuf? Es a decir que la cartografía que propone Wilkes es válida, y que la particularidad del territorio nos abre una puerta para incorporar esta fractura en la percepción a la propia representación de la Antártica. Entonces llama a considerar estos fenómenos de la percepción alterada como parte de la geografía antártica. Y ella trae entonces a discusión un concepto del artista del paisaje Robert Smithson, que habla sobre el clima de la mirada, y habla que el clima de la mirada, que implica la forma en que vamos a representar, cambia según las condiciones ambientales. Y entonces habla de una especie de clima mental. Y Yusuf habla entonces que estos fenómenos raros de un clima extraño, de los espejismos, del hielo titilante, son propios del clima de la mirada de Antártica. Y entonces habilitarían procedimientos, métodos artísticos que desplazan las coordenadas tradicionales de representación, por ejemplo las coordenadas lógicas, y abre la puerta a la utilización, por ejemplo, de saltos en el tiempo, viajes en el tiempo, y otras técnicas. Y entonces aquí voy a volver a los trabajos locales sobre Antártica, ya en esta óptica, una óptica no realista, digamos, o de alguna manera hiperrealista, porque introducen a la representación variables que son propias del territorio antártico, como por ejemplo estas alteraciones en la percepción. Uno de los casos es del año 2008, del artista Francisca García, una obra que se llama Antárticos, que fue realizada por la artista a partir de recuerdos de su infancia, o más bien de recuerdos de su abuelo. La artista cuenta que su abuelo fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Gabriel González Videla en su viaje a Antártica, que tenía por fin, comunicar la soberanía chilena
respecto a litigios internacionales en el territorio. Entonces la artista, que no ha viajado a Antártica, realiza una instalación utilizando distintas materialidades. Esto, como vemos acá, esto fue realizado en la Galería Punta Ángeles en Valparaíso el año 2008. Utiliza maquetas, módulos, proyecciones, en que representa este viaje que hizo su abuelo e introduce un elemento de fantasía en que ella cuenta que este viaje fue preparatorio para las medidas que conformaron la ley maldita, en que se persiguió al Partido Comunista. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Ella está jugando con variables de la historia, de su propia historia personal, la historia de su abuelo, la historia de Chile, y utiliza la representación de Antártica como un medio en que confluyen estas distintas líneas para reinventar Antártica a la vez que reinventa la historia de Chile. Este es un caso que, según mi interpretación, opera en esta línea de la percepción alterada que manifiesta la geógrafa Yusuf. Otro trabajo que quiero mostrar es el mío propio del año 2009, Cartografía Sonora Antártica, que fue realizado en la base Capitán Arturo Prat el año 2009. En este trabajo yo fui a grabar bajas frecuencias, muy bajas frecuencias, un receptor de muy bajas frecuencias, y también grabé sonidos subacuáticos de baja frecuencia con un hidrófono. En general grabé focas de Weddell y sonidos característicos de la ionosfera. En primer lugar, este trabajo trasciende la representación normativa de Antártica en el sentido que introduce aspectos imperceptibles, sonoros y imperceptibles como sonidos que no son capaces de ser oídos sin ayuda de tecnología. Aquí estoy mostrando fotografías sobre ese viaje. Como les muestro en este esquema, los distintos métodos son la utilización de hidrófono, utilización de muy baja frecuencia, utilización del cuerpo como sensor también. Estaba muy atenta a las reacciones de mis manos, por ejemplo, de congelamiento de mis manos, y también utilicé mis escritos de viaje, la bitácora y video. El material que yo registré en este viaje ha tenido distintas formas de presentación, desde instalación hasta bordados interactivos, hasta trabajo sonoro y poemas radiales. Y demuestran la capacidad, digamos, del arte contemporáneo de reinventar el territorio desde una perspectiva no visual, además. Considero este trabajo como geoarte, especialmente porque el tipo de antena que utilicé para grabar las muy bajas frecuencias fue un cable al mar. Entonces utilicé el mar como antena. Por una parte, la antena entonces parte de la práctica artística como un eje expresivo, ¿ya? Y por otra parte, hay un desplazamiento, ahí no importa mucho mi experiencia subjetiva, sino que es más bien Antártica y el planeta Tierra en este circuito sonoro en el que amplifico lo inaudible. Entonces, yo veo este desplazamiento en la dirección que indiqué antes, en que la figura del artista se desplaza, ya no es el héroe, la heroína que alcanza el territorio, sino más bien un medio en el circuito y
el énfasis entonces está dado en este aspecto de planetario del territorio. Para terminar esta exposición, quisiera escuchar los sonidos. Jaime, tal vez podrías reproducirlos para que se pueda entender qué tipo de sonido estuve grabando en el territorio. Podríamos escuchar unos fragmentos. Mientras les muestro un poquito más de fotografías. Bajito, pero esos rugidos son sonidos de la ionosfera. Vamos a seguir escuchando de fondo porque se van a escuchar las rocas al final. Tal vez le podemos subir un poquito el volumen y voy a dejar este esquema para explicar que este trabajo de cartografía sonora antártica fue realizado en Antártica, pero también en territorios subpolares, que abarcaron desde Tierra del Fuego, Punta Arenas, hasta el volcán Puyehue, y en el que utilicé distintos métodos para poder representar lo imperceptible, ¿ya? Y utilicé distintos métodos, claro. La última fotografía que voy a mostrar es de Tierra del Fuego, en donde ejemplifico la utilización del cuerpo como sensor. Bien, espero haber dejado claro los ejes en que operan el arte, digamos que en estos dos últimos ejemplos se refieren a una perspectiva ecofeminista, en el que por una parte se utilizan una interseccionalidad de métodos y disciplinas a la hora de acceder al conocimiento, y por otra parte, muy importantemente, desplazan la figura del humano, dando lugar a la Tierra y Antártica como lugar. Pérez Núñez. Ella es licenciada en estética por la Universidad Católica de Chile, es psicóloga por la Universidad Católica de Chile, magíster de arte en diseño de medios por el Instituto Piet Zwart de Rotterdam, de Holanda, doctora en medios de la creación por la Facultad de Media, Arte y Diseño de la Universidad de Westminster en Londres, Inglaterra. En la actualidad es parte del equipo del Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno. Los dejo nuevamente con Paulina Rojas para continuar con este bloque. Gracias, Blas, por ese enlace. Gracias también a Alejandra Pérez por su maravillosa presentación sobre arte en la Antártica. Seguro a algunas personas le deben haber quedado dudas que invitamos a plasmar en las redes sociales a través de Facebook y YouTube en la transmisión que está realizándose en las cuentas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, de la Seremía Regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Magallanes. Bien, déjenos sus preguntas porque ahora vamos a escuchar la última presentación de este bloque de Antártica, Arte y Ciencia. Es tiempo de darle la bienvenida al doctor Marcelo Lepe Cartes. Él es el actual director del Instituto Antártico Chileno y hoy nos va a presentar un trabajo que está desarrollando el INACH respecto de conectar el Estrecho de Magallanes con la Antártica a través de la tercera edición de la guía Huellas Antárticas en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes. Vamos con ese tema y todos atentos porque al final de esa presentación van a tener la oportunidad de vincularse a un enlace e inscribirse para poder obtener un ejemplar del material que va a presentar el doctor Lepe. Así que, Marcelo, ¿estás listo? Estoy listo, Paulina. Hola, buenos días a todos. Bueno, un agrado estar acá en esta oportunidad, en algo que creo que existe consenso a nivel nacional e internacional, que es un hito importante en la historia de la humanidad. Pero yo quiero
quiero hacer un ejercicio hoy día, porque en realidad, como yo no vengo de las ciencias sociales ni de la ciencia histórica, voy a tratar de hacer un cross-link con muchas cosas que ustedes ya, para los que me han escuchado antes, saben que soy un poco disperso, así que voy a tratar de ajustarme en el tiempo, tratando de abarcar todas estas regiones desconocidas que en realidad creo que es el leitmotiv de esta presentación. El tratar de conectar eventos que aparentemente estaban desvinculados, en realidad nos muestra cada vez más la necesidad de establecer estas conexiones transdisciplinarias que permiten hacer una interpretación un poco más honesta de lo que es lo que llamamos hoy día historia humana. Pero quiero partir haciendo una pequeña reflexión. Voy a ver si está funcionando todo bien. Quiero partir haciendo una pregunta, y es, ¿estamos o estuvimos en época o pulsos de exploración? ¿Es la exploración algo que es ajeno al espíritu humano? Y lo planteo de la siguiente forma, porque en realidad podemos ver que en este evento de los 200 años del comienzo de lo que se llama la época heroica de la exploración antártica, y que se conmemoran también en 2020, las primeras expediciones, ¿no es cierto?, que comienzan a describir el contorno del continente antártico por muchos años. Hay muchos mapas que muestran esta región incógnita que estaba en el sur, ¿no es cierto? También, si nos remontamos mucho más atrás en el tiempo, la idea de el equilibrio entre dos porciones del globo, el Ártico, el lugar que está, la Tierra que está bajo la constelación de la Osa, y el Antártico, su opuesto perfecto, teoría que aparentemente, según los últimos estudios, provendría de los fenicios, heredado a los griegos, ¿no es cierto? Y que posteriormente se configura como uno de los mitos que estuvo presente en la historia de la humanidad hasta prácticamente 200 años atrás, cuando finalmente se arroja luz sobre esta porción continental que está en la antípoda, ¿no es cierto?, del Ártico. Por lo tanto, los 200 años del comienzo de la época heroica tiene que ver algo con eso, con aventurarse en un lugar oscuro del conocimiento, en esa zona gris en donde no se ha generado suficiente conocimiento como para tomar y reconstruir una imagen real del lugar que está por descubrirse. Y por supuesto, mientras no se sepa, no hubo nadie antes que esos 200 años, mientras no se descubran evidencias concretas. Al momento no las existen. La segunda es los 500 años de la circunnavegación del globo, y esto me parece uno de los hitos también impresionante, y que comparte algunas cosas con los 200 años de la época heroica. No se sabía lo que existía al sur, tampoco se sabía si era real o factible circunnavegar el globo. Obviamente la expedición de Magallanes Elcano tuvo un costo de vida importante, el espíritu aventurero y también algunas prohibiciones políticas de arribar a algunos puertos obligaron a esta expedición a aventurarse mucho más allá de lo conocido. Y eso creo que es algo inherente, pero quiero agregar ahora un punto que creo que se mencionó en las presentaciones anteriores, en todas se mencionó, y me parece muy bonito porque veo que hay un cambio cultural al respecto. Yo llevo ya 16 años viviendo en Magallanes y creo que como nunca antes el tema de nuestra ancestría más antigua está presente en el léxico de todas las disciplinas, tanto científicas, o las mal llamadas ciencias duras, y también, no sé si la otra son las ciencias blandas, pero también la ciencia humana. Al menos 10.000 años del poblamiento de Tierra del Fuego. Pasar una barrera que aparentemente es infranqueable hoy día, si nosotros no hubiéramos tenido los elementos marítimos para cruzar. Digo al menos 10.000 años porque se sospecha obviamente que este poblamiento es mucho más antiguo, hay algunas evidencias que apuntan para allá, hay controversia al respecto, pero podríamos decir que pudo haber ocurrido también durante el último máximo glacial, al final del último máximo glacial, donde el nivel del mar había bajado mucho y había generado estos puentes en las regiones, como por ejemplo en Primera Angostura. Sabemos que los guanacos tienen que haber ocupado una ruta así, y hay parte importante de la fauna que no existía en Tierra del Fuego y que comienza a aparecer en el registro desde esa fecha. Pero las evidencias humanas, ¿no es cierto?, nos dicen de que estos seres humanos
que vivían acá en Magallanes o llegaron por migraciones o venían por veranada, se aventuraron a cruzar a una región desconocida, más fría, más ventosa, más extrema, y la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Entonces, yo creo que en estos 3 hitos, vámonos al más profundo en el tiempo, ¿no es cierto? Más de 10.000 años, el segundo hace 500 años y el tercero hace unos 200 años atrás, hacen un nudo que quiero conectar en este fatídico 2020 y que obviamente a lo mejor vamos a querer olvidar de nuestra vida. La mayoría está pidiendo que se borre el calendario, pero creo que tenemos que saltar esto. Estamos viviendo de nuevo en aguas grises, ¿no es cierto? Un territorio desconocido, una pandemia en escala global, pero hoy día con las comunicaciones sabemos lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Las otras pandemias anteriores no sabíamos, y durante la peste negra y varias otras no tuvimos ese conocimiento. Bueno, en fin, quería hacer solo esta reflexión y solo yo creo que llamar a plantearnos si en realidad el aventurarnos hacia esas regiones oscuras es algo que es inherente a nuestra condición humana. Yo espero que sí, y espero que sigamos adelante. El trabajo que me tocó desarrollar como científico también tiene que ver con eso, aventurarnos a regiones desconocidas del tiempo. Por lo tanto, yo creo que es algo que enaltece y por supuesto hay que colocar en relieve en esta conmemoración. Pero hoy día vine a hablar sobre un libro que en realidad nos llena de orgullo. Hemos estado trabajando ya durante varios años en esta idea de recrear. En primer lugar fue la ruta de las primeras expediciones antárticas, de la época heroica de la expedición antártica, ya también de la época final del siglo XIX, principio del siglo XX, de la actividad comercial en la Antártica y toda su huella que deja, ¿no es cierto?, en esta región, primero gracias a que el Estrecho de Magallanes era el que conectaba los 2 hemisferios del mundo, ¿no es cierto?, pero también porque Punta Arenas era el último punto donde muchas de las expediciones antárticas pasaron, y eso quedó reflejado tanto en la cultura como en la arquitectura de Magallanes. Por supuesto vamos a analizar eventos posteriores que muestran de que en realidad ante la ruptura de esa exclusividad que tenía el Estrecho de Magallanes con la creación del Canal de Panamá, se produce también un cierto letargo cultural en términos de la conexión internacional, pero continuó una fuerte construcción de una identidad magallánica. Bueno, esto está representado en el listado de contenido. Hay una línea de tiempo histórica que por razones de tiempo he obviado en esta presentación, pero que pronto ustedes van a tener acceso. La historia de los 500 años de la primera circunnavegación Magallanes del Cano, ¿cierto? Las expediciones posteriores por el estrecho. Nosotros hemos tenido bastante cuidado en usar la palabra descubrimiento. Creo que coincido plenamente con quienes plantean de que en realidad es un poco injusto hablar de descubrimiento. Yo prefiero hablar de la primera circunnavegación del globo y el rol que jugó el estrecho de Magallanes clave en esa historia. Expediciones posteriores por el estrecho, la historia, por supuesto, de Sarmiento de Gamboa y del puerto del Hambre, el Cabo de Hornos y el paso de Drake, o también Mar de Oces, como lo llaman nuestros amigos hispanos, las primeras exploraciones polares de 1819-1820 y las que siguieron durante el siglo XIX, donde también hay un guiño hacia la componente chilena, el McFarlane, ¿no es cierto?, y el Dragón de Valparaíso, posterior a la época de Lord Cochrane. Toma y posesión del Estrecho de Magallanes, la Goleta Ancud y la fundación del Fuerte Bulnes, el establecimiento de la primera colonia, la época dorada de Punta Arenas, donde obviamente transitaban muchos de los artistas de Oriente y de Occidente que hacían un stopover en Punta Arenas y aprovechaban algunos de ellos en hacer presentaciones. Hace poco estuve conversando justamente con uno de las personas que se rescata esta memoria histórica de las presentaciones artísticas del principio del siglo XX. Y Punta Arenas como una ciudad antártica. Hemos tenido varias iniciativas previas. Yo creo que muchos de ustedes conocen el circuito antártico, que fue el trabajo que se hizo después de una investigación bastante extensa. Entre 1980 y el 2004 se revisó una extensa cantidad de artículos
el 2004-2005, junto con la aparición de este circuito antártico en físico, ¿no es cierto? Las láminas, o sea, perdón, esta señalética que se puso alrededor de la ciudad, algunas placas, ¿no es cierto? Y aparecieron algunos dísticos para estimular el turismo relacionado justamente con las huellas de esta presencia antártica en Punta Arenas. La inauguración de las placas históricas fue en el Muelle Prat en el 2012 y 2013 compilación de nuevos antecedentes, la creación de la publicación de la guía, y se comenzó a distribuir a partir del año 2014. Incluso se incluyeron capacitaciones para el sector turismo y una experiencia que también tuvimos de trabajo con la Universidad de Magallanes en la idea de formar nuevos guías certificados en esta ruta. Y bueno, cada vez que ha tocado Día del Patrimonio hemos tratado de recrearla usando la guía como una herramienta. Bueno, por supuesto, los años han pasado, se han hecho un montón de avances en distintas disciplinas y ahora viene la tercera edición de Huella Antártica, pero que incluye este capítulo especial conectándolo con la historia también del estrecho. Bueno, para conocer la identidad antártica de la capital regional hay que remontarse, por supuesto, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. 6 años antes, esta es una fotografía antes de la apertura del Canal de Panamá, se puede ver el estrecho lleno de naves, y era una condición relativamente frecuente, según nos consta en la literatura, y nos muestra que, por supuesto, la actividad comercial y cultural respecto de la conexión de los dos hemisferios y con el continente antártico era muy arduo. Es un viaje también por los 500 años, ¿no es cierto?, con los cuales comienza, ¿no es cierto?, este relato histórico de la primera circunnavegación, el relato de Magallanes, y bueno, y la inspiración que se ha encontrado en la creación de la guía, en los íconos y también la tipografía de la época, bueno, principalmente el trabajo de Pigafetta y de la serie de expedicionarios que traían frecuentemente artistas que generan una estética, pero también una mitología en torno a la llegada de los occidentales, digamos, al estrecho de Magallanes y su encuentro con los aborígenes en la construcción también de una serie de relatos, algunos de los cuales más certeros, otros un poco más lejanos. La historia por supuesto, del retorno, hay un hincapié bastante fuerte en las imágenes de la época, y por supuesto en que desencadena, en que termina esta expedición, esta circunnavegación del globo. Como ustedes ven en la lámina, hay un esfuerzo bastante grande por cuidar también parte de los relatos originales y tratando de entender el contexto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un grupo de hombres que se aventuran a una región desconocida, de la cual se conocen solamente algunos mitos por relatos orales, y hay muy poca información también contenida en mapas. Hay una discusión previa bastante grande respecto de qué es lo que significa el levantar una cartografía, y ahí hay cosas bien interesantes que han surgido en la revisión de antecedentes históricos bastante más antiguos a las primeras circunnavegaciones del globo, ¿no es cierto?, después de la navegación de Magallanes Elcano. Pero hay algunos datos anteriores y que refieren, por supuesto, a la Antártica y a su definición. Bastante polémica, por ejemplo, se ha formado y respecto de comentarios de la posibilidad de que navegantes chinos o también el almirante Piri Reis turco hubiera tenido la oportunidad de visitar una Antártica verde, poblada de árboles y que habría existido en una época pretérita. Desde la ciencia, por supuesto, nos causa un poco de gracia el comentario, porque probablemente en la imaginación puede ser, así como también algunos de los comentarios de un tardío almirante Bierk encontrando bosques bajo el hielo en una especie de reto hacia la botánica tradicional, bosques que hacen fotosíntesis debajo del hielo, algo que todavía no se descubre.
Bueno, en fin, el tema es que la guía contiene una serie de antecedentes basados justamente en la historiografía clásica, pero que están comentados también a la luz de la información literaria y científica de la época y la actual. Se conoce, por ejemplo, se discutió también mucho sobre el origen del nombre Antártica. Se ha dicho, y es frecuente que incluso en libros europeos se diga que se le considera como el continente opuesto al continente donde existen osos, por los osos polares, y eso es un error, es porque estaba bajo la constelación de la Osa, algún referente que para los marinos no es nada extraño y que probablemente, como les decía al principio, haya venido de la época de los fenicios hacia los griegos, y el nombre Arctus, que conocemos bien, por ejemplo, por el origen de la palabra Arturo, ¿no es cierto?, el oso, haya sido la génesis, y la an, que significa sino, lo opuesto, el origen del nombre Antártica. Bueno, ahí ven también otra lámina referida al Puerto del Hambre, que es también uno de los lugares más fascinantes de la península de Brunswick, y que tiene una larga historia, no solo por lo que sabemos, ¿no es cierto?, de ese fatal nombre, Puerto del Hambre, y la expedición española de Sarmiento de Gamboa, sino que también hay una larga historia previa, hay una historia paleontológica increíble, y después también hay una historia relacionada con el cementerio inglés, las expediciones de Old Eagles, la cartografía, y varios otros antecedentes históricos que están asociados y ligados con, ¿no es cierto?, el Fuerte Bulnes. Es un lugar muy interesante, también un nudo histórico-geográfico que nos permite conectarnos con distintas épocas del tiempo. A mí me gusta llamarlo un portal, es un lugar donde uno puede irse con los dibujos de Konrad Martens, el naturalista el artista que vino con las expediciones de Darwin y que tuvo la oportunidad de dibujar de distintas posturas, disposiciones alrededor de la península Santa Ana, y hoy día uno todavía tiene la oportunidad de sentarse con sus dibujos y encontrar esos mismos rasgos que fueron dibujados en la expedición de Darwin. Yo creo que eso abre puerta en el tiempo, y es exactamente lo que busca esta guía Huellas Antárticas, que ustedes se paren frente a distintos rasgos arquitectónicos de la ciudad, distintos hitos geográficos, y tengamos la oportunidad entonces de abrir estas ventanas del tiempo. Bueno, ya creo que me estoy comiendo todo el tiempo, así que voy a hacer ahí está, Fuerte Bulnes, el primer correo de la Patagonia. Hay varios relatos históricos y partes que creo que ustedes van a encontrar muy amenos, y que va a servir también para seguir adelante con algo que han hecho muchos historiadores regionales, que es reconstruir, compilar y colocar en relieve la extraordinaria historia de esta región del mundo. Viene con planos de ubicación. La idea es que ustedes puedan recorrer estos distintos hitos en el orden que quieran, pero puedan trazarlo a través de estos planos. Y por supuesto va ligando, aquí hay algunos de los hitos importantes, como les decía, Fuerte Bulnes, Plaza de Armas, y bueno, ahí hay la imagen histórica de nuestro edificio central, ¿no es cierto?, la mansión Blanchard, que está ahí en estas láminas, en una época increíble, y el privilegio que tengo todos los días de mirar por mi ventana y ver la transformación histórica que sufrió esta ciudad. Bueno, el Cuerpo Bombero también, muy importante en la historia de Magallanes, y el puerto, los muelles, que también nos atestiguan la historia pasada, ¿no es cierto?, ligada a la historia del carbón de la mina Loreto. El Museo Regional de Magallanes, y cuánto ha cambiado, ¿no es cierto?, ese sector, pero sin embargo hay algunos rasgos que todavía se pueden reconocer. Y de una mirada hacia la ciudad desde el Cerro de la Cruz, donde está la casa, ¿no es cierto?, de Francisco Coloane. Y bueno, en los nuevos hitos, la nueva escultura, la circunnavegación del globo y el busto de Hernando de Magallanes, el cementerio municipal, y acá a la derecha el monumento a la India desconocida, que contiene quizás uno de los capítulos que personalmente me ha gustado, he tratado de encontrar, pero siempre cuesta mucho encontrar la historia de Covadonga Ona, ¿no es cierto?, una Selknam que habría vivido en Punta Arenas a principios del siglo XX, y que tiene una historia increíble, que la liga, ¿no es cierto?, con el levantamiento de Huelche.
bueno, los museos de sitio como la Nao Victoria, el Beagle, por supuesto, el Kirk, James Kirk. Y bueno, finalmente para contarle un poco cuál es el espíritu que está detrás de la tercera edición, solamente algunos aspectos de diseño, de la genialidad, ¿no es cierto?, de nuestro equipo de comunicaciones y con el trabajo mancomunado con varias personas que voy a mencionar a continuación. Cambios de visiones de la primera edición, hay una aproximación mucho más les decía, la estética, la gráfica de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. En esta edición también hay tratando de reforzar la idea de las fotografías originales. Ahí está, por ejemplo, el edificio de investigaciones de Chile, al lado de nuestro laboratorio, en la calle Lautaro Navarro, y cómo se veía cuando era el Hotel Cosmos, muy importante para varias expediciones científicas antárticas, entre ellas las británicas, alemanas, francesas. Bueno, ahí están estos lugares recalcados. Está diagramado, ¿no es cierto?, con una inspiración gráfica en Pigafetta, viñetas, títulos y tipografías. Ahí pueden ver también cómo algunos de estos diccionarios de historia natural, este de 1937, si mal no recuerdo, 1837, no recuerdo ya. Pero también una tipografía y unas imágenes que recuerdan mucho, incluso textos mucho más antiguos, distribuidas de una manera similar en las páginas de nuestra nueva guía. Y ahí está, por ejemplo, la iconografía y la tipografía. Bueno, las imágenes también, algo importante, y el resaltar algunos aspectos importantes de esta historia. Si bien es cierto, muchos de estos aspectos de los relatos gráficos de lo que fue obviamente el encuentro entre Oriente y Occidente, o principalmente entre América aborigen y Occidente, ha quedado reflejado en algunos dibujos. Hay que buscar algunos trazos porque hay algunos secretos contenidos en esta gráfica, y la idea es que uno tenga la oportunidad de, recorriendo también la guía, descubrir algunos de estos secretos. Por ejemplo, los guanacos, bueno, los armadillos, los quirquinchos, ¿no es cierto? También mirar una mirada sucinta a lo que fue la mitología, estos seres gigantes que existían, se supone, en la región Patagones famoso, y también otros íconos como la sirena, que hoy día quizás parecen haber influenciado la idea esta de la pincoya. Pues bien, no quiero extenderme más. Alonso Valle también, hay un reflejo de muchas de las expediciones, hasta la de Dumont d'Urville, que también tiene parte importante de la historia antártica, y por supuesto un sello importante de los que fueron el elenco silencioso de esta gran historia, que son nuestros aborígenes del extremo sur austral, y que se han comenzado a rescatar ya en un esfuerzo mucho más profesional. Bueno, entonces tomémoslo como un pequeño lanzamiento de Huellas Antárticas en Punta Arenas y del Estrecho de Magallanes. Invitamos a todos a hacerse parte de esto, y quisiéramos agradecer a todos los que fueron parte de esta historia, desde los embajadores Oscar Pinochet Navarra, Jorge Verguño, que fueron grandes compiladores de la historia y constructores también de relatos, Rosa María Solar, por supuesto, que fue una de los cerebros detrás de la primera y la segunda edición. En esta tercera edición, Camila Bubinich, con el diseño de Pablo Ruiz, que probablemente ya le conocen la mano por otras publicaciones nuestras, la edición de Reiner Canales, y un comité editorial que incluye a Hernán Altamirano de la MUNI, a Dusan Martinovich del Museo Regional, al Rafa Chauquelaf de la Universidad de Magallanes, Gabriela Roldán de Gateway Antártica, ¿no es cierto?, de Nueva Zelanda, a mí, a Edgardo Vega, Elia Partiche, Marcelo González, Paulina Rojas, entre muchos otros profesionales que han colaborado en la elaboración de este texto. Ahí les vamos a dejar el código QR por si quieren descargarlo, y bueno, le agradezco mucho la atención.
Muchísimas gracias, Marcelo. Continuamos ahora con este seminario organizado por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Recordamos que ya hemos tenido algún recorrido en este navegar, en este webinar. Partimos con la presentación de la ministra de las Culturas, la señora Consuelo Valdés Chadwick. Luego tuvimos una clase inaugural denominada Los 500 años y la metáfora del estrecho, dictada por el doctor Cristian Formoso Babich. Tuvimos una exposición de Marcela Alcaíno, de Alejandra Pérez Núñez, y ahora estábamos culminando la presentación de la tercera edición de Huellas Antárticas en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes, de parte del doctor Marcelo Lepe Cartes. Las invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora vamos a ir con la ronda de preguntas y conclusiones, reflexiones en torno a este primer panel del seminario, que estará a cargo de Paulina Rojas Paredes, que ella es jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto Antártico Chileno. A continuación vamos a tener un panel donde vamos a hablar acerca de los pueblos originarios y el trabajo que se ha realizado desde el Estado en el diseño e implementación de políticas públicas, ¿ya? Acá vamos a tener la participación de Graciela Cabral Quidel, que nos va a hablar desde el área de la salud. Vamos a tener una presentación de José Ancán Jara, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Él es subdirector nacional de pueblos originarios. Y luego vamos a tener una presentación de Felino Andrés García Choque, que es profesor aymara de Educación Intercultural Bilingüe en la región de Tarapacá. Agradecemos a las personas que han participado, tanto desde la pantalla como quienes han ingresado a las dos plataformas en las cuales estamos transmitiendo, en Facebook Live y en YouTube, ambos canales de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les invitamos también a revisar la página web a mediomileniodelmar.cl, donde van a encontrar el programa de mañana, el programa que ya hemos revisado, en las fichas, semblanzas de cada una de los participantes, las participantes. ¿Ya? Sí, nos estamos preparando para esta ronda de preguntas. Paulina, te dejamos entonces la pantalla. Gracias, Blas, por el enlace. Ahí veo que están ya en pantalla los panelistas de este bloque que abordó a la Antártica y su puente como entre el arte y la ciencia. Y tenemos una expositora artesana, Marcela, que le dejaron muchos cariños ahí en los mensajes que estaba viendo en las redes sociales, todos muy encantados con tu trabajo. Lo mismo con la presentación de Alejandra y el gran nivel que nos muestra esta perspectiva más amplia del arte en la Antártica, y también ahí la participación de género en aquello. Y a Marcelo Lepe, por supuesto, por la presentación de esa guía. También están dando las gracias en las redes sociales y vamos a dejarles el link por ahí también para que se inscriban quienes quieren tener un ejemplar impreso de ese material cuando ya esté listo. Y bueno, nos queda en realidad no mucho tiempo, así que teníamos pensado hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, pero en realidad vamos a hacer lo mismo que en el bloque anterior y vamos a repetir una pregunta que se le hizo a la presentación original, y es llevarlos un poquito más hacia el plano personal y que nos expongan un poco, lo piensen unos segundos, qué genera para ustedes el Estrecho de Magallanes, y en especialmente cómo para ustedes en lo personal el Estrecho de Magallanes se puede conectar con la Antártica, ¿ya? La que nos había contestado antes el profesor Cristian Formoso, para él decía que este Estrecho de Magallanes es una cicatriz que tiene cosida su subjetividad. Muy poética su respuesta. Quisiéramos saber entonces qué representa para ustedes desde la ciencia, el arte y la artesanía el ser, bueno, residentes permanentes del Estrecho de Magallanes en este contexto, y cómo esto es un puente a la Antártica. Partamos con la Marcela, ¿no?, que es la primera expositora y también que es magallánica.
Sí, hola, hola de nuevo, chiquillos. Bueno, la verdad es que la reflexión respecto del Estrecho de Magallanes es como, bien pienso que yo que sí, efectivamente es una cosa bien personal, porque en el caso mío, bueno, yo soy de Punta Arenas, toda la vida he vivido en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes siempre ha sido algo presente, una especie de límite, de llegada, de estar, y no sé, por ahora vivo a, no sé, 4 o 5 cuadras del Estrecho y tal, y me ha tocado reflexionar de eso, porque como les contaba en mi charla, estoy haciendo un proyecto Fondar, que se llama Gran Colección de Artes Generales, Magallanes 2020, que precisamente la reflexión es acerca del Estrecho, y yo pienso que una marca territorial súper importante para nosotros, para mí, porque siempre está ahí y ha sido receptor de muchas cosas. O sea, yo creo que cuántas veces no hemos caminado por el Estrecho, cuántas veces no hemos recogido cosas, cuántas veces nos hemos ido a llorar en el Estrecho, nuestras emociones, nuestras penas, ¿sí o no? Ahí. Entonces, es como algo tan significativo, que está relacionado con tantas cosas, está relacionado con la muerte, está relacionado con la vida, ¿me entiendes? Y para mí ha sido un gran motivo de inspiración. Mi trabajo, efectivamente, que estoy haciendo en el Fondar ahora, está relacionado acerca de la gente que ha perdido la vida en el Estrecho, o en los canales, y quienes ¿cómo se llama?, han quedado ahí, o cómo se llama, su espíritu para siempre en este punto, que son muchos, porque hay mucha gente que, bueno, antes cuando uno decía que se iba a suicidar, uno se iba a tirar al Estrecho, era como lo que se decía. Entonces, o otras personas que han perdido misteriosamente la vida. Entonces, yo creo que eso nos une un poco también a la Antártica en lo que tiene que ver con la hazaña y con la tarea de la navegación, y cómo a través de la navegación hemos recorrido estrechos, canales, océanos, y hemos llegado a la Antártica, y esas son hazañas, son hitos. Yo creo que hasta caminar por el tubo y tirarse es una hazaña, un hito. O sea, el estrecho nos lleva a eso, a ser personas de cuentos, de novela, que hemos realizado nuestras hazañas. El mismo Tiburón Contreras, cuando cruzó en el estrecho, ¿se acuerdan, Ana? También fue una hazaña. Entonces, yo creo que esto de vivir a la orilla del estrecho de Magallanes nos hace ser ese tipo de gente que no sé, porque realmente está dispuesta a hacer gestos heroicas para diferentes cosas, para su vida, para la historia, para la humanidad. Y bueno, eso yo creo que eso, ser habitantes del Estrecho, nos convierte en esas personas heroicas y valientes, ¿no? Que se atreven el carnaval de invierno a meterse al Estrecho, ¿cachai? O sea, ahí tremendo power, y eso sería como yo creo que mi respuesta, tal vez no tan poética, pero igual. Súper poética, Marcela. Muchas gracias Gracias. por percibir el Estrecho también entonces como un puente también de transición entre la vida y la muerte, ¿no? Esto Sí. integrado al ciclo de la vida local, siempre desde un rasgo de aventura y hazaña. Gracias, Marcela, por Gracias, Paulina. tu aporte. Te dejan más cariños también ahí en las redes sociales. Que saludos para todos. Besitos. Dicen que el trabajo que has hecho en educación vinculado a niños y a estudiantes ha marcado, parece, a las personas por los mensajes que están llegando. Así que felicitaciones por tu trabajo, Marcela, continuar, por supuesto, y agradecemos tu apreciación. Muchas gracias. La misma pregunta formulada a Marcela, entonces ahora sigamos con Alejandra. ¿Y qué representa para ti como artista el Estrecho de Magallanes y cómo se conecta esto con la Antártica? Bien, como traté de explicar en mi presentación, mi perspectiva como artista trata de desmarcarse de la subjetividad artística. Entonces, para mí, en ese sentido, el Estrecho de Magallanes es relevante en tanto una huella geológica, la marca de la retirada de un glaciar, y luego también como una zona de tránsito, una zona de intercambio, que me indica que hay una naturaleza humana nómade que acompaña al estrecho, ¿ya? Y esa naturaleza humana nómade es distinta a la naturaleza heroica, ¿ya? Entonces, para mí, el estrecho me permite conocer Antártica desde una perspectiva no heroica. Creo que es necesario terminar con los héroes y las heroínas, porque implica que unos son héroes y otros no lo son. Entonces, para mí, el estrecho tiene que ver con esa perspectiva no jerárquica,
un poco tomando también lo que mencioné en la presentación, la perspectiva del área fuego patagónica que introduce Vasco P. en sus textos. Creo que es de suma relevancia porque si entendemos esta zona como una zona de tránsito, fuego patagónica, entonces Antártica está al frente y termina entonces el sesgo geográfico que ese autor señala, en que estamos en el fin del mundo, el fin de la historia. Con un planteamiento así podemos ver Antártica al frente y el inicio del mundo. Es diferente. Entonces, creo que podría interpretarse como ahora, como una, eh, digamos, puesta en tensión de las coordenadas colonizadoras. Entonces, creo que mirar desde este otro punto de vista el estrecho es reivindicar otro punto de vista, no colonial o decolonial. Muy interesante, Alejandra, cómo la naturaleza nos vuelve a todos iguales, ¿no? Ya no existen esas jerarquías de reconocimiento ciudadano histórico, sino que nos emparejan y pensarlo a 500 años con la historia que ya traía y hacia el futuro nos pone en una linda perspectiva desheroizada, ¿cómo se dirá? Desheroizada. Bueno, ahí que nos dejen los mensajes si alguien sabe cómo se dice correctamente. Gracias, Alejandra, y nos van quedando solo 4 minutitos para cerrar con este bloque, así que doctor Lepe, yo sé que usted siempre tiene mucho que compartir con nosotros, pero le pedimos que sea breve y que nos cuente, para usted como director del Instituto Antártico Chileno, ya residente hace varios años en esta región, ya podemos decir que es magallánico, espero, ¿qué representa para usted el Estrecho de Magallanes y, bueno, el puente con la Antártica, más allá de la publicación que nos acaba de presentar? Bueno, yo primero voy a decir que creo que una de las manifestaciones, Punta Arenas es una ciudad que está mutando, está evolucionando y cuando yo llegué acá era una ciudad construida de espalda al estrecho. Y en ese tiempo que conocí a la Marcela y a su trabajo, pucha, qué regocijo ver cómo ha evolucionado tu trabajo hacia una identidad increíble y qué rico sentir que también parte de lo que hicimos hace ya más de 10 años atrás dejó alguna huellita, la reconozco, alcanzo a distinguir algunos trazos todavía, pero el mérito es todo tuyo, en la manera en que ha construido tu trabajo, increíble. Yo creo que así como pasó, yo vengo del norte, migrando cada vez más al sur, espero no terminar viviendo en la Antártica, pero es importante ver cómo también Chile está mutando de frente ahora al océano, a los lugares en donde se concentra casi el 83% de la actividad económica del país. Y Valparaíso es un ejemplo, Concepción es otro, cómo han ido construyéndose alrededor de los ríos y de los océanos en las zonas costeras, de nuevo dando una nueva mirada. Y eso creo que tiene que ver algo con lo que comenté durante la presentación, y es que teníamos este trauma magallánico de que el fin o la existencia del Canal de Panamá cortó el flujo importante que existió entre los dos hemisferios oriental y occidental, y que dejó acá por antonomasia mucha cultura, mucha actividad económica y por supuesto hay gente que piensa que entramos en un letargo, pero la verdad las cosas es que siento que estamos entrando en una nueva bonanza. Ahora el eje está cortado en el sentido perpendicular hacia la Antártica y la gran cantidad de países, 22 países pasando por Punta Arenas ahora y Puerto Williams ahora incorporándose también en el circuito, están dejando una evidencia y una huella cultural importante. Tenemos que ver cómo lo asimilamos y de nuevo esta condición de habitantes del mundo y cómo la recibimos y la transformamos en algo que pueda incorporarse de nuevo a una cultura magallánica que ha sido también altamente mutante en el tiempo y cómo la ciudad transforma eso en parte de su capital. Voy a decir eso nomás y ahí me quedo. Gracias. Súper. Tenemos varias visiones entonces confluyendo en este panel de Antártica, arte y ciencia. Marcela nos lo presenta muy integrado a su visión de la vida. Alejandra nos lo propone como una manera de igualarnos y avanzar hacia la equidad de visión de la ciudadanía también en la Antártica, y lo mismo Marcelo nos lo pone como
referente internacional, no solo de la exploración, sino que también del futuro. Así que creo que se ha enriquecido esta visión que tenemos hoy día del Estrecho de Magallanes y su vinculación con el continente blanco. Para los comentarios que han dejado en las redes sociales y preguntan qué pasa con el arte en la Antártica, comentarles que estamos efectivamente trabajando para prontamente poder abrir una puerta permanente en el tiempo para los artistas que quieran no solo inspirarse, sino que también ayudarnos a comunicar lo que está pasando en ese territorio a una amplia ciudadanía de alcance nacional. Así que se vienen novedades pronto. Estamos trabajando para ello, tanto desde el Ministerio de las Culturas como del Instituto Antártico Chileno, para que ese puente quede tendido y establecido de manera permanente y no aislada en el tiempo como ha tocado hasta ahora. Así que ahí no podemos contar mucho más por ahora, pero pronto se vienen más novedades. Y bueno, hemos cumplido con el tiempo, esperamos haber alcanzado a la audiencia de este seminario con una visión entonces del arte y la ciencia en la Antártica, en este seminario de 500 años del mar. Bien, vuelvo a Blas entonces para que continúe con la mediación de este seminario. Agradecer a Marcelo, Marcela y Alejandra por sus presentaciones. Muchas gracias, Paulina. Vamos a continuar entonces con este seminario. Después de tan interesante bloque, vamos a tener un intermedio artístico-cultural antes de pasar al segundo panel de la jornada. Les invito a disfrutar de una pieza musical de Nicolás Alfredo Prieto Bahamonde, con una realización audiovisual de Pablo Quesada. La obra que vamos a disfrutar se llama Planeo y es parte del proyecto de itinerancia virtual regional de Magallanes y la Antártica chilena.